El umbral entre el inconsciente y lo divino. Hay una hora en la noche en que el mundo parece suspenderse. No es medianoche, tampoco es el amanecer. Es ese intervalo sagrado entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando todo está quieto, cuando ni el cuerpo ni el tiempo parecen reclamar nada. Tal vez tú también has despertado a esa hora, sin entender por qué. El reloj marca un número, pero lo que sientes no es temporal, es algo más profundo. Es una vibración suave, como si algo o alguien estuviera tocando tu alma desde dentro. ¿Y si ese despertar no es casual? ¿Y si no es un síntoma de insomnio, sino un llamado? Un llamado que no viene con voz, sino con presencia. Un llamado que no exige respuesta inmediata, sino escucha. Y escuchar, a veces, es todo lo que el alma necesita para recordar quién es. James Doty, neurocirujano y estudioso de la compasión, afirma que el sistema nervioso alcanza su punto de mayor vulnerabilidad emocional justamente en ese intervalo de la madrugada. El cuerpo se encuentra en estado de entrega, la mente lógica se debilita y lo que resta es lo que siempre estuvo allí, el sentir. Es en ese estado que regiones como el sistema límbico y el nervio vago se vuelven más activos, pero no como en un estado de alerta, sino como si estuvieran diciendo: ahora podemos conversar, no sobre problemas, sino sobre la esencia. Wayne Dyer solía decir que a las 4 de la mañana es cuando Dios habla más alto. Pero no es un grito, es un susurro, un soplo que solo se oye cuando todo lo demás silencia, y tal vez, sin percibirlo, ya hayas sentido eso, esa ligereza extraña, esa emoción que viene sin explicación, esa añoranza de lo que ni sabes el nombre. Es el alma haciéndose recordar. Y mientras muchos lo llaman insomnio, lo que puede estar sucediendo es una activación espiritual, una reconexión, un momento en que el velo entre lo visible y lo invisible se afina, porque el cerebro cambia, el cuerpo cambia, la percepción cambia, y aún sin entender, sientes. Sientes que algo es diferente, que esa hora carga un peso ligero, una paradoja necesaria para que el alma se exprese sin esfuerzo. Tal vez estés en transición, tal vez hayas perdido algo o alguien, tal vez estés en busca de sentido después de tantos intentos frustrados. Y en ese silencio entre las 3 y las 5 de la mañana, te das cuenta de que no estás solo, que hay un hilo invisible que liga tu corazón a una inteligencia mayor. No una inteligencia lógica, sino viva, pulsante, compasiva. Y entonces surge la pregunta que puede cambiar todo. ¿Y si despertar a esa hora no fuera un problema a resolver, sino una oportunidad a acoger? Una chance de escuchar lo que venías ignorando. Una chance de recordar que tu cuerpo habla, que tu campo energético responde, que tu alma, incluso exhausta, aún intenta guiarte. No estamos hablando de milagros, ni de promesas. Estamos hablando de posibilidades, de abrir espacio para lo sutil, de parar de resistir a lo que insiste en volver, porque tal vez lo que llamas inquietud sea en verdad tu sabiduría pidiendo paso. No estás roto, estás despierto. Y el despertar no grita, susurra entre las 3 y las 5 de la mañana. Y ese susurro quizás sea la parte más verdadera de quien eres. Cuidado con interpretar como insomnio lo que puede ser activación espiritual. Hay una diferencia sutil y profundamente significativa entre estar despierto y estar despertando. Muchas veces, el cuerpo abre los ojos a las 3 de la mañana no porque esté inquieto, sino porque algo en su interior ya no puede seguir dormido. No es el insomnio el que llega, es la conciencia tocando la puerta. Y sin embargo, hemos aprendido a resistir, a etiquetar cada despertar como un error, como una falla, como un síntoma de algo que hay que corregir. Pero, ¿y si ese despertar fuera una preparación? ¿Y si el alma se adelantara a la mente para preparar o recordar algo esencial?
En los estados de vigilia entre sueños, el cuerpo espiritual, ese campo sutil que rodea y atraviesa todo lo que somos, se mueve, se ajusta, se expande, se reorganiza, y muchas veces ese movimiento crea una leve perturbación en lo físico. No es ansiedad, es transición energética. El cuerpo intenta decodificar algo que la mente aún no tiene lenguaje para entender. Y es ahí donde surge la confusión. Llamamos trastorno a lo que tal vez sea revelación. Resistir a ese momento con agitación solo amplía la distancia entre el sentir y el entender. El cerebro entra en alerta, el corazón se acelera, y lo que podría ser un puente se convierte en un obstáculo. Por eso la clave aquí no es luchar contra el sueño perdido. La clave es acoger lo que llega en medio de la noche como si fuera una visita silenciosa, no una que invade, sino una que cuida. James Doty, al estudiar los efectos de la autocompasión sobre el sistema nervioso, reveló algo fundamental. El cuerpo responde más a la aceptación que a la represión. Y aceptar ese despertar, sin juicio, puede ser el primer paso para un nuevo tipo de escucha. Una escucha que no exige respuestas, sino presencia. Tal vez te hayas despertado así por semanas. Tal vez te hayas preguntado qué hay de malo contigo. Tal vez hayas intentado suprimirlo con medicamentos, distracciones, explicaciones racionales. Y todo eso es comprensible, porque la mente moderna no fue entrenada para confiar en lo invisible. Quiere lógica, quiere control, pero el espíritu no funciona así. Trabaja con símbolos, con tiempo interno, con aquello que solo puede ser sentido, no medido. La técnica, si es que podemos llamarla así, no es hacer nada, es no hacer lo que siempre hacemos, resistir. Es permitir que el silencio hable, que la emoción surja, que la sensación vague sin ser etiquetada. Tal vez sea una memoria antigua pidiendo ser liberada. Tal vez sea una advertencia sutil del inconsciente. Tal vez, solo tal vez, sea tu alma diciendo, despierta, hay algo en ti que quiere renacer. Y aquí es preciso sensibilidad para no confundir todo con una señal mágica. La espiritualidad práctica no busca espectáculos, observa patrones. Y si te despiertas a esa misma hora con frecuencia, tal vez el patrón no esté fuera, tal vez esté dentro y esté listo para ser escuchado. No, no es insomnio, es convocatoria, es invitación, es cuidado. Y resistir a eso es como cerrar los ojos cuando el sol comienza a nacer. Puedes intentar volver a dormir, pero el llamado, ese, no se irá, porque no viene de la cabeza, viene del corazón. Y el corazón sabe cuándo es hora de despertar, aunque todavía esté oscuro afuera, aunque nadie más lo entienda, aunque tú todavía dudes. Escucha, porque eso también es manifestación, y a veces lo que se manifiesta primero es el silencio que nunca quisiste oír. No, no es insomnio, es convocatoria, es invitación, es cuidado. El cerebro cambia de frecuencia, de beta a teta, de supervivencia a visión. Hay momentos del día en los que la mente corre detrás de metas, de preocupaciones, de tareas, de todo aquello que el mundo moderno nos enseñó a priorizar. En esos momentos, el cerebro opera en ondas beta, rápidas, prácticas, diseñadas para sobrevivir. Pero entre las 3 y las 5 de la madrugada, algo distinto ocurre. La mente no corre, se abre, se ablanda, se entrega. Y en esa entrega cambia su frecuencia. Se desplaza de beta a teta, de la urgencia al umbral, del ruido a la posibilidad. Las ondas teta no son solo un concepto neurológico, son un estado de transición entre el sueño y el despertar, entre el consciente e inconsciente. Es en ese estado que accesamos memorias escondidas, imágenes internas, verdades esquecidas. Joe Dispenza llama a ese momento de janela de oro,
porque es ahí, en ese campo expandido, que podemos tocar partes de la mente que no responden al control consciente. Es ahí que la reprogramación acontece, no por la fuerza, más por la entrega. Tal vez no lo sepas, pero tu cerebro, en esas horas silenciosas, se convierte en un puente entre lo que has vivido y lo que aún puedes crear, entre lo que temes y lo que deseas. Y cruzar ese puente no requiere esfuerzo, requiere sensibilidad, requiere presencia, requiere dejar de lado la lógica por unos instantes y permitir que el alma hable en imágenes. No es casualidad que muchos procesos terapéuticos, meditativos y creativos intenten inducir el estado teta, porque es ahí donde el yo profundo deja de defenderse y comienza a revelar. No lo que quieres oír, sino lo que necesitas integrar. El dolor que aún pulsa, el deseo que escondiste, la versión de ti que espera permiso para nacer. Y es en esta transición, del ruido al sentir, donde la espiritualidad se encuentra con la neurociencia, no como opuestos, sino como aliados. Porque lo espiritual no es algo místico fuera de ti, es la capacidad de observar lo invisible que opera dentro de ti. Es el lenguaje sutil del subconsciente cuando se siente seguro para hablar. En esas horas liminares, cuando todo el mundo exterior duerme, algo dentro de ti se despierta. Y ese despertar no siempre es placentero. A veces trae lágrimas, a veces trae preguntas sin respuesta. A veces solo trae una presencia silenciosa que lo observa todo. Y aunque no lo entiendas con claridad, algo cambia, algo se acomoda, algo se libera. Por eso, entre las 3 y las 5 no necesitas hacer grandes rituales, solo estar, solo sentir, solo dejar que la frecuencia cambie sin intervenir. Porque cada vez que lo haces, cada vez que te permites ese espacio de conexión profunda, algo en tu sistema nervioso se reorganiza, algo en tu campo emocional se realinea, algo en tu mente se expande. Y aunque la transformación no sea visible de inmediato, se acumula, como gotas de agua que suavizan una roca, como rayos de sol que poco a poco disuelven la niebla. Así opera la visión interior. No como un relámpago, sino como una brisa que insiste, que toca, que cuida, que recuerda. Porque entre la supervivencia y la visión hay una brecha, y esa brecha es tuya. Es ese instante sagrado donde puedes por fin mirar tu vida desde otro lugar. No desde la urgencia de lo que falta, sino desde la presencia de lo que ya está. Quizá por eso despiertas en ese horario, porque hay algo que quiere ser visto, y para ver hay que silenciar, y para silenciar hay que confiar, y para confiar hay que rendirse. Ríndete, no como quien pierde, sino como quien por fin decide ver. El error de volver a dormir sin escuchar lo que te despertó. Hay momentos en la vida en los que algo nos llama desde dentro, pero no sabemos cómo responder. Lo sentimos como una incomodidad, como una pausa en el ritmo habitual, como una emoción vaga que no logra convertirse en palabra. Y muchas veces ese llamado ocurre en la madrugada. Nos despierta con suavidad, casi como si no quisiera interrumpirnos, pero insiste. No con ruido, sino con presencia. No con ansiedad, sino con sentido. Y sin embargo, lo ignoramos. Volvemos a dormir. Cerramos los ojos. No porque estemos cansados, sino porque no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Es comprensible. A nadie nos enseñaron a escuchar el alma a las 3 de la mañana. Nos enseñaron a dormir, a rendirnos al ciclo biológico, a mantenernos dentro de los márgenes que la mente racional entiende. Pero el alma no tiene horarios. El inconsciente no obedece al reloj. Y muchas veces, justo cuando el cuerpo está más tranquilo, la verdad interna aprovecha para asomar la cabeza. Despertarse en ese horario puede ser, para algunos, una molestia, para otros, una coincidencia. Pero para quienes comienzan a prestar atención, puede convertirse en un espejo,
Un espejo que no muestre el rostro, sino la raíz de lo que se repite, de lo que no se dijo, de lo que aún pulsa, aunque el tiempo haya pasado. Cuando ignoramos ese despertar y nos apresuramos a volver a dormir, a menudo estamos negando algo más profundo, tal vez un sentimiento que no hemos querido procesar, tal vez una decisión que hemos postergado, tal vez una verdad interna que ya no puede seguir enterrada. Volver a dormir puede parecer una solución inmediata, pero a veces dormir es olvidar lo que necesita ser recordado. Y no se trata de permanecer despiertos por horas ni de forzar una revelación. Se trata de detenernos, aunque sea por unos minutos, a preguntarnos, ¿qué sentí justo al despertar? ¿Qué emoción estaba ahí antes de que el pensamiento se activara? ¿Qué imagen, qué palabra, qué sensación cruzó por mi cuerpo antes de que el juicio comenzara? Registrar ese primer instante no es un ejercicio mental, es un acto de honestidad interior. Porque en ese primer suspiro, en ese fragmento de lucidez que surge entre el sueño y la vigilia, suele revelarse el inconsciente sin filtros. Y lo que aparece ahí, una tristeza súbita, una imagen de la infancia, una sensación de pérdida, una frase olvidada, puede ser la pista que necesitábamos para comprender nuestro presente. El Dr. James Doty nos recuerda que la autocompasión es más efectiva cuando se activa en estados de vulnerabilidad. Y no hay mayor vulnerabilidad que la que sentimos al despertar en medio de la noche, sin explicación, sin defensa, sin expectativas. Es en ese instante cuando el corazón habla más claro, no con palabras, sino con sensación. A veces, lo que te despierta no es el ruido externo, sino la voz interna, una parte de ti que no ha sido escuchada, una emoción que pide espacio, una verdad que necesita luz. Volver a dormir sin escucharla puede ser como cerrar los ojos ante un amanecer que ocurre dentro del pecho. Y sí, hay noches en que el cansancio es real, en que el cuerpo necesita reposar, pero hay otras en que el alma necesita ser reconocida. Y negarla una y otra vez puede adormecer no solo la conciencia, sino también el propósito. Quizás sea hora de cambiar la pregunta. En vez de ¿por qué no puedo dormir?, tal vez podamos preguntar ¿qué quiere ser visto en este momento? Y entonces en ese breve espacio entre el despertar y el volver a dormir, se abre una puerta. No una puerta hacia afuera, sino hacia adentro. Y cruzar esa puerta no requiere fuerza, solo requiere pausa, silencio, presencia y la voluntad de no cerrar los ojos ante lo que el alma ya no puede seguir callando. Porque a veces el despertar no ocurre con el sol, sino con una emoción que llega antes del alba. Y esa emoción, si la dejamos hablar, puede cambiarlo todo, sin prisa, sin ruido, solo con verdad. Lo que el cuerpo intenta depurar entre las 3 y 5 a.m. Hay algo profundamente sabio en el cuerpo humano, algo que va más allá de su estructura física, más allá de su funcionamiento biológico. El cuerpo guarda memorias, emociones que no fueron expresadas, duelos que no fueron llorados, heridas que no encontraron palabras. Y muchas de esas memorias no se manifiestan con gritos, sino con síntomas silenciosos, como un despertar nocturno que se repite, como una respiración que se interrumpe, como un pecho que se contrae sin razón aparente. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, ese cuerpo intenta depurar, intentar liberar lo que quedó atrapado, no en la mente, sino en los tejidos del alma. Según la medicina tradicional china, este horario está directamente conectado con el pulmón, órgano asociado no solo con la respiración, sino también con la tristeza profunda. No la tristeza momentánea, no la que viene y se va con una canción o una noticia. Hablamos de esa tristeza antigua, arraigada, esa que a veces ni siquiera sabes de dónde viene. Esa melancolía que aparece en los momentos de silencio. Esa nostalgia que no se explica. Esa sensación de haber perdido algo, incluso cuando no sabes qué. Y cuando esa tristeza no encuentra salida durante el día, porque estás ocupado, porque estás distraído, porque aprendes a funcionar sin sentir, el cuerpo busca otra vía. Y esa vía suele ser la noche, cuando todo está quieto,
cuando el ruido externo disminuye, cuando el sistema nervioso se relaja lo suficiente como para permitir que lo interno hable. El pulmón, en este enfoque ancestral, no solo filtra el aire, también filtra emociones. Es un canal entre el mundo interior y el exterior, entre lo que inhalamos de la vida y lo que decidimos soltar. Y si no aprendemos a soltar, si no damos espacio para liberar, el cuerpo empieza a acumular, a tensar, a despertar. Tal vez por eso muchos despiertan en ese horario con un peso en el pecho. No siempre es ansiedad, no siempre es insomnio. Muchas veces es una emoción retenida que busca salida. Es una parte de ti que ya no puede sostener más lo que no se ha expresado. Es una memoria que se aloja en la piel, en los huesos, en la respiración. James Doty explica que el nervio vago, clave en la regulación emocional, se activa profundamente en estados de reposo. Y cuando lo hace, permite que el cuerpo entre en un proceso de restauración. Pero esa restauración no es solo física, también es emocional, también es energética. Es como si el cuerpo dijera: ahora que todo está en calma, puedo empezar a liberar. Y en esa liberación, muchas veces lo primero que emerge es la tristeza, no como un castigo, sino como una señal, como un llamado a mirar más profundo, como una oportunidad para sanar desde dentro, porque lo que se siente se transforma y lo que se niega se estanca. En ese horario sagrado, entre la oscuridad y el amanecer, se abre un espacio para soltar, para exhalar lo que ya no necesitas, para dejar ir culpas viejas, duelos antiguos, presiones que ya no caben en tu historia. No necesitas comprenderlo todo, no necesitas darle un nombre preciso, solo respirar, con intención, con presencia, con la disposición de permitir que el cuerpo haga su trabajo invisible. Porque el cuerpo sabe cuándo llorar, aunque tú no llores, sabe cuándo frenar, aunque tú insistas en seguir, sabe cuándo despertarte, aunque tú quieras dormir. Y si aprendes a escuchar sus señales, descubrirás que cada síntoma es un mensaje, que cada despertar es un puente. Quizás sea hora de honrar esa tristeza, no como un enemigo, no como algo que hay que superar rápidamente, sino como una parte tuya que también merece ser vista. Porque la tristeza no es debilidad, es humanidad, es sensibilidad, es el eco de todo lo que amaste y perdiste, de todo lo que soñaste y aún no llegó, de todo lo que eras y que estás aprendiendo a soltar. Y si el cuerpo elige esas horas para recordártelo, tal vez no sea para incomodarte, tal vez sea para devolverte a ti, a tu centro, a tu verdad, a tu respiración. Respira, porque a veces solo eso basta para empezar a sanar, porque a veces el alma solo necesita un suspiro para volver a confiar. Cómo el silencio de la madrugada reinicia tu campo electromagnético. Hay algo en la madrugada que no puede explicarse con palabras, algo que no pertenece al tiempo ni a la lógica. Un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia pura. Es un silencio que envuelve, que abraza, que limpia. Y aunque el mundo aún duerme, el alma despierta. El corazón se expande, y ese estado, tan sutil como poderoso, tiene un efecto real sobre tu cuerpo, sobre tu energía, sobre tu mente. El corazón humano no es solo una bomba que impulsa sangre, es también un emisor vibracional. James Doty lo ha explorado en sus investigaciones. El corazón posee un campo electromagnético que es mucho más potente que el del cerebro. No en términos de pensamiento, sino de coherencia, porque cuando el corazón está en calma, todo el sistema se alinea. La respiración se vuelve más suave, la mente más clara, el cuerpo más receptivo. Y este alineamiento no ocurre fácilmente en medio del ruido cotidiano. Pero entre las 3 y las 5 de la mañana, el escenario cambia. En ese momento de oscuridad tranquila, cuando el tráfico ha cesado, cuando los dispositivos se apagan, cuando incluso los pensamientos parecen dormirse, el campo se limpia. Es como si la naturaleza misma te ofreciera una pausa vibracional,
una oportunidad para reiniciarte, no con esfuerzo, no con afirmaciones forzadas, sino con la simpleza de estar, de ser, de pertenecer al silencio. Este silencio no es pasivo, es activo, es fértil, es una matriz invisible donde todo puede comenzar de nuevo. Y si logras habitar ese estado, aunque sea por minutos, aunque sea con una respiración consciente, algo en ti se transforma, porque no estás solo, estás conectado, estás en diálogo con un espacio interno que pocas veces se revela cuando el día comienza. Cuando el corazón entra en coherencia, el cerebro lo sigue, las ondas cerebrales se suavizan, el sistema nervioso se regula, la ansiedad disminuye, la percepción cambia, y lo más importante, la mente deja de proyectar miedo y empieza a percibir posibilidades, ya no desde la lógica de la urgencia, sino desde la quietud del alma. Muchos creen que la manifestación ocurre cuando se fuerza un deseo, pero la verdadera manifestación, esa que nace del alma y no del ego, surge cuando tu vibración interna se alinea con una verdad más profunda. Y eso rara vez ocurre en medio del caos. Ocurre cuando todo dentro de ti dice, ahora sí, ahora estoy listo, ahora puedo recibir. Entre las 3 y las 5 de la mañana, el cuerpo no solo depura emociones, también se recalibra energéticamente. Y esa recalibración tiene un eco, tiene un impacto, tiene memoria. Porque la energía no desaparece, se transforma, se organiza, se ofrece. Por eso algunas personas encuentran en esas horas una claridad que durante el día se les escapa, una intuición que no pueden explicar pero que guía, una calma que no viene de afuera, sino de dentro. No es magia, es presencia. No es misterio, es sintonía. Y esa sintonía puede amplificarse con algo tan simple como una frase sentida desde el pecho. No una afirmación vacía, sino una verdad encarnada. Una frase que no repites, sino que recuerdas. Algo como, estoy en paz con lo que soy. O, pertenezco a esta vida tal como soy. O simplemente, gracias. No por todo lo que tienes, sino por todo lo que aún puedes sentir. Cuando esa frase nace desde el silencio de la madrugada, no es solo una palabra, es un anclaje, es un código vibracional que queda resonando en tu campo. Y esa semilla, si la cuidas, transforma tu día no porque cambie tus circunstancias, sino porque cambia tu frecuencia, tu forma de ver, tu forma de estar. Y así, sin darte cuenta, esa hora que antes parecía una interrupción, se vuelve un ritual. No uno que deba repetir siempre, pero sí uno que puedes honrar cuando llegue. Porque cada despertar en la madrugada puede ser un recordatorio. Tu campo está listo para renacer. En silencio, en coherencia, en verdad. Sin esfuerzo, pero con presencia. Sin prisa, pero con intención. Porque todo cambia cuando tu corazón recuerda que aún puede vibrar con la vida. Y ese recuerdo, muchas veces, comienza justo cuando el mundo aún duerme. Historia real. Cuando despertar a las 3:33 salvó a una mujer de un ciclo emocional. Hay despertares que no obedecen a la lógica. Despertares que se repiten con una exactitud desconcertante, siempre a la misma hora, siempre con la misma sensación. Como si algo más allá del entendimiento humano estuviera tratando de llamar la atención con delicadeza, pero con firmeza. Así comenzó la historia de Clara, una mujer que durante meses despertaba exactamente a las 3:33 de la madrugada. No una vez, no por casualidad, sino como un reloj invisible marcando una cita que ella aún no comprendía. Al principio, Clara pensó que se trataba de estrés. Su vida estaba llena de responsabilidades, su cuerpo acumulaba cansancio, su mente giraba sin descanso. Intentó cambiar su rutina nocturna, apagar los dispositivos, reducir la cafeína, meditar antes de dormir, pero nada funcionó. Siempre, como si una fuerza silenciosa la sacudiera desde dentro, sus ojos se abrían a la misma hora. Y lo más inquietante no era el reloj, era lo que sentía. Una mezcla de melancolía y urgencia, como si algo la estuviera esperando, como si alguien la estuviera llamando desde un lugar que no tenía nombre. Durante mucho tiempo, ignoró el patrón.
Volvía a dormir lo más rápido posible. Se decía a sí misma que no tenía sentido darle importancia. Pero con el paso de las semanas, esa hora comenzó a afectarla de otro modo. Empezó a notar que justo después de despertar aparecían imágenes en su mente, recuerdos que no había evocado en años, escenas de su infancia, la sensación de una mano cálida, una risa antigua, una mirada que no había vuelto a ver. Fue entonces cuando se atrevió a hacer algo diferente. En lugar de ignorar lo que sentía, decidió quedarse unos minutos con los ojos abiertos, respirando, observando, escuchando. Y fue en uno de esos despertares, en ese estado entre lo onírico y lo consciente, cuando entendió, no con la mente, sino con el cuerpo. La hora 3:33 no era un número mágico, era un símbolo, una forma en que su alma le decía, recuerda a tu niña, esa niña interior que había sido silenciada por años de obligaciones, esa parte de sí misma que guardaba sueños rotos, miedos sin consuelo, preguntas sin respuesta, esa niña que aún esperaba ser reconocida, no desde la lógica, sino desde el amor. A partir de ese momento, Clara dejó de luchar contra el despertar. Comenzó a recibirlo como un ritual sagrado. No siempre se levantaba, a veces solo colocaba una mano sobre su pecho y se decía a sí misma, estoy aquí, te veo, ya no estás sola. Y algo cambió, no de un día para otro, no con fuegos artificiales, sino lentamente. Su ansiedad disminuyó, su relación consigo misma se volvió más amable. Comenzó a tomar decisiones que antes no se atrevía, como si algo dentro de ella, que había estado esperando toda una vida, por fin pudiera respirar. El ciclo emocional que la había atrapado durante años, relaciones que la hacían sentir insuficiente, una constante autocrítica, la sensación de no pertenecer, comenzó a disolverse. No porque alguien la salvara, no porque encontrara una técnica milagrosa, sino porque por fin se atrevió a escuchar lo que su cuerpo, su alma y su memoria venían susurrándole cada madrugada. Esta historia no es única. Muchas personas han compartido experiencias similares, despertares que se repiten, números que parecen buscar atención, sensaciones que no pueden explicarse pero que insisten en ser sentidas. Y aunque todas las historias no tengan el mismo contenido, todas comparten un fondo común. Hay partes de nuestra alma que utilizan el lenguaje del símbolo para manifestarse, porque a veces, cuando el día no deja espacio para el alma elige la noche para hacerse presente. La historia de Clara no es sobre un número, no es sobre una hora exacta, es sobre lo que sucede cuando dejamos de ignorar lo que sentimos, cuando, en lugar de volver a dormir, nos quedamos unos minutos en la intimidad del ser, en esa oscuridad luminosa donde todo puede comenzar de nuevo. Quizás tú también tengas una hora que se repite, una sensación que vuelve, una emoción que no se va. No se trata de obsesionarse con los detalles, se trata de escuchar con el corazón, porque a veces, lo que parece una coincidencia, es en realidad tu alma tratando de recordarte quién eras antes del ruido, antes del miedo, antes del olvido. Y ese recuerdo, por simple que parezca, puede salvarte, como salvó a Clara, como ha salvado a tantos, como tal vez ya ha comenzado a salvarte a ti. ¿Por qué la mayoría no aprovecha esta puerta energética? La vida moderna nos ha enseñado a correr, a llenar cada minuto con tareas, pensamientos, estímulos. Nos han dicho que el tiempo es oro, que dormir es perder, que sentir sin una razón clara es una señal de debilidad. Y en medio de esa carrera, hemos olvidado cómo detenernos, cómo quedarnos en el umbral de lo invisible sin exigir una respuesta inmediata. Por eso, cuando despertamos entre las 3 y las 5 de la mañana, lo primero que hacemos es resistir, volver a dormir, apagar lo que empieza a encenderse desde dentro, como si esa hora sagrada fuera una interrupción y no una invitación. La mayoría de las personas no aprovecha este portal vibracional porque espera algo espectacular, espera una revelación clara, una visión impactante, una señal indiscutible. Y si no llega, concluyen que no pasa nada. Pero la verdad es otra. Lo sutil no grita, lo verdadero no empuja, lo que sana apenas susurra. Y si no aprendemos a evitar ese susurro, lo perdemos, como se pierde una brisa suave en medio del ruido de la ciudad, como se pierde una lágrima en una tormenta de obligaciones. Este es uno de los grandes desafíos del alma en estos tiempos, desacostumbrarse al ruido
y aprender a leer la vibración. Porque la madrugada no ofrece respuestas instantáneas, ofrece presencia, ofrece espacio, ofrece vacío fértil. Pero el vacío incomoda, el silencio asusta, y muchas personas, al sentir ese vacío al despertar, corren a llenarlo con explicaciones, con distracciones, con juicios. La expectativa de transformación inmediata es uno de los mayores saboteadores del despertar, porque cuando se trata de energía, de intuición, de sanación profunda, el tiempo no se mide en horas, se mide en disponibilidad. Disponibilidad para sentir, para permanecer, para no huir de lo que se presenta, para dejar que algo, aunque no sepamos qué, nos habite por un momento. El Dr. James Doty insiste en que la mente no puede crear una realidad nueva si no cambia su narrativa interna. Y esa narrativa, muchas veces, solo se revela cuando hay suficiente silencio para escucharla. Pero no basta con tener el silencio externo. Hace falta un silencio interno. Uno que no juzgue, que no compare, que no exija. Uno que simplemente observe. Por eso, tantas personas vuelven a dormir sin recibir nada. No porque no haya algo que recibir, sino porque no supieron estar. Porque estaban esperando una experiencia mágica, cuando lo que la madrugada ofrece es algo mucho más sutil, una frecuencia distinta, una calidad de conciencia, un reencuentro con una parte de ti que solo puede hablar cuando todo lo demás calla. Y sí, es difícil, porque estamos condicionados a reaccionar, a analizar, a controlar. Pero hay otra forma de estar, una forma más suave, más profunda, más real. Y esa forma se aprende cuando dejamos de correr incluso dentro de la mente, cuando permitimos que el momento sea suficiente, que el no saber sea parte del camino, que el misterio no sea una amenaza, sino una puerta. Esa puerta está abierta cada noche, cada vez que el cuerpo se despierta sin razón aparente, cada vez que la emoción llega antes que el pensamiento, cada vez que el alma se asoma por la rendija de sueño. Pero para cruzarla, hace falta un cambio de actitud. No buscar, sino permitir. No entender, sino sentir. No apresurarse, sino sostener la presencia. Algunos lo llaman meditación, otros contemplación, otros simplemente lo sienten como una pausa. No importa el nombre, lo importante es la disposición, el modo en que te acercas a ti, sin exigencia, sin urgencia, sin necesidad de entender todo, solo estar, solo respirar, solo abrir un espacio dentro de ti que diga, estoy aquí, y eso basta. Porque si hay algo que el alma respeta, es la honestidad de tu presencia. No necesita que la comprendas, necesita que la escuches, que la reconozcas, que te sientes con ella en la madrugada y no le des la espalda, aunque no diga nada, aunque no entiendas nada, porque solo el hecho de quedarte ya cambia la vibración. Y entonces esa hora que antes parecía un error del cuerpo, se convierte en un rito del alma, un momento sin nombre, sin fórmula, sin promesa, pero lleno de posibilidad, como una grieta en el tiempo donde algo nuevo puede nacer, no desde el deseo, sino desde el permiso, desde la rendición, desde esa sabiduría antigua que aún vive en tu pecho. Quizás esa sea la lección más profunda de este portal. No necesitas comprenderlo todo, solo necesitas dejar de huir y quedarte, aunque sea un minuto, aunque sea en silencio, aunque sea en la oscuridad, porque a veces el alma solo necesita eso para volver a confiar y empezar por fin a manifestar una vida que esté verdaderamente alineada con quien eres. Técnica práctica. El ritual de los 5 minutos conscientes. Entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el mundo aún duerme y los relojes internos parecen detenerse, se abre un espacio. No un espacio en el tiempo, sino en el alma. Es un umbral vibracional donde lo cotidiano cede paso a lo esencial. Y aunque ese momento pueda parecer breve, puede ser suficiente para reorientar todo tu campo interior. No se trata de hacer algo complejo, se trata de regresar a lo simple, a lo verdadero, a lo que puede sostenerse en el cuerpo sin esfuerzo, a lo que puede sentirse sin necesidad de entenderse. Así nace este ritual. 5 minutos de pura presencia. El primer minuto no necesita palabras, solo una respiración,
pero no cualquier respiración. Una que sepa que está respirando. Una que al entrar acaricie el pecho, que al salir libere el peso invisible que quedó atrapado en el día anterior. Inhalar como quien se permite volver. Exhalar como quien decide soltar. Es un gesto sutil, pero en la madrugada todo gesto se amplifica. Todo gesto se convierte en lenguaje. El segundo minuto es un espacio de escucha, no para interpretar, no para responder, solo para oír lo que hay. Tal vez una sensación, tal vez un recuerdo, tal vez un silencio. No importa lo que surja, lo que importa es no huir, quedarse, sentir. Escuchar sin juicio es uno de los actos más radicales de amor propio que podemos ofrecer, porque implica estar con uno mismo sin necesidad de cambiar nada. El tercer minuto es para una frase, una sola, dicha desde el cuerpo, no desde la cabeza, no una afirmación programada, sino una verdad encarnada. Algo que resuene con tu frecuencia interna en ese instante. Puede ser, estoy listo para mi verdad, o hoy me permito ser, o pertenezco, incluso en el silencio. No repitas la frase para convencerte, repítela para habitarla, para que se ancle en tu campo energético como una semilla. El cuarto minuto es un canto sutil de gratitud. No una gratitud forzada, no la que exige optimismo, sino la que reconoce que aún estás aquí, que a pesar del dolor, del cansancio, de las preguntas, sigues respirando, sigues sintiendo, sigues buscando sentido. Agradecer no por lo que tienes, sino por la conciencia de estar presente, porque esa conciencia ya es milagro. El quinto minuto es un silencio, no como ausencia, sino como presencia pura. Un minuto sin hacer nada, sin pensar en el minuto siguiente, sin proyectar lo que vendrá, solo estar, como si el universo respirara contigo, como si el alma descansara en el no hacer. En ese último minuto no eres cuerpo, no eres mente, solo eres, y eso basta. Este ritual no tiene una fórmula estricta, no busca resultados inmediatos, no promete cambios visibles, pero si lo practicas con honestidad, con ternura, con presencia, algo comienza a moverse, no afuera, sino adentro. Y ese movimiento, aunque imperceptible, cambia tu día, cambia tu forma de ver, de sentir, de decidir. Porque al fin y al cabo, la manifestación no comienza con un deseo, comienza con un estado, con una frecuencia, con una coherencia interna que se construye minuto a minuto al margen del ruido. Y este ritual, simple como es, puede ser la raíz de esa coherencia. No se trata de hacerlo cada madrugada, se trata de recordar que puedes, que hay un espacio en ti que no depende del reloj, ni del entorno, ni del estado de ánimo, un espacio que siempre está disponible, cuando tú estás disponible. Y si algún día despiertas en la madrugada y sientes que no sabes qué hacer, no busques respuestas. Regálate estos 5 minutos, no para cambiar tu vida, sino para encontrarte en ella. Porque al fin y al cabo, la manifestación no comienza con un deseo, comienza con un estado, con una frecuencia, con una coherencia interna que se construye minuto a minuto al margen del ruido. Y este ritual, simple como es, puede ser la raíz de esa coherencia. No se trata de hacerlo cada madrugada, se trata de recordar que puedes, que hay un espacio en ti que no depende del reloj, ni del entorno, ni del estado de ánimo. Un espacio que siempre está disponible, cuando tú estás disponible. Y si algún día despiertas en la madrugada y sientes que no sabes qué hacer, no busques respuestas. Regálate estos 5 minutos no para cambiar tu vida, sino para encontrarte en ella. Porque a veces basta con eso, con 5 minutos conscientes para recordar que no estás perdido, que nunca estuviste, que siempre hubo dentro de ti
un lugar al que podías volver. Y ese lugar eres tú. Hoy es la hora que quieres, aún no comprendes, pero ya te pertenece. Hay sonidos que no vienen de fuera. Hay llamados que no se escuchan con los oídos, sino con el alma. Y muchas veces, ese llamado se presenta sin explicación. Como un despertar en medio de la noche. Como una hora que se repite. Como una emoción sin forma que nace en el pecho cuando todo parece en calma. Entre las 3 y las 5 de la mañana, el tiempo se vuelve poroso, la conciencia se afina y el alma, silenciosa pero insistente, empieza a susurrar. James Doty lo expresó con claridad. El verdadero despertar ocurre cuando el cuerpo espiritual habla más alto que el reloj mental. No se trata de entenderlo todo, se trata de reconocer que hay algo en ti que ya sabe, algo que no necesita pruebas, ni teorías, ni garantías, algo que simplemente siente, percibe, intuye. Y cuando te despiertas en esa hora una y otra vez, no es casualidad, no es desajuste, es resonancia. Eckhart Tolle dice que hay un portal que se abre cuando todo está quieto, y ese portal no grita. No grita porque no necesita convencer, solo se ofrece, se abre. Se deja sentir por quien esté dispuesto a detenerse, a silenciar la urgencia, a mirar más allá de la superficie, a quedarse con la pregunta, sin exigir respuesta. Porque en realidad, este no es un video sobre insomnio, ni sobre técnicas, ni siquiera sobre espiritualidad en su forma más tradicional. Este es un viaje hacia una parte de ti que estaba esperando ser reconocida. Esa parte que, en medio de la oscuridad, aún guarda luz. Esa parte que no necesita ruido para sentirse viva. Esa parte que quizás, solo quizás, ha intentado hablarte durante años y que ahora por fin has empezado a escuchar. Y no tienes que comprenderlo todo ahora. No tienes que cambiar tu vida de inmediato. Lo único que se te pide, si es que algo se pide, es que no ignores más lo que sientes. Porque cada despertar en esa franja de tiempo es un eco, un reflejo, un código, un encuentro con la parte más auténtica de ti. Tal vez no estés perdiendo el sueño. Tal vez estés recordando quién eras antes del ruido, antes del deber, antes del miedo. Tal vez ese despertar no sea el final de tu descanso, sino el inicio de tu regreso. A ti, a tu verdad, a tu alma. Y cuando eso ocurre, cuando te permites habitar ese espacio entre el mundo y lo invisible, algo cambia. No afuera, no en lo que haces, sino en lo que eres. Porque ya no necesitas que otros te validen. Ya no persigues respuestas como quien busca aire. Ya no huyes del silencio como si fuera una amenaza. Porque has aprendido a confiar en ti, en el proceso, en esa inteligencia sutil que te despierta justo cuando todo está quieto. Quizás esta madrugada, cuando vuelvas a abrir los ojos a las 3:11 o a las 4:44, o simplemente cuando no puedas dormir, ya no lo veas como una falla. Quizás sonrías, quizás pongas una mano sobre tu corazón, quizás susurres, ya te oigo. Y en ese simple gesto, todo tu campo cambia. Porque no es la hora lo que importa, es la conciencia que traes a ella. Es el amor con el que te miras mientras atraviesas la sombra. El verdadero despertar no siempre viene con fuego. A veces llega en la forma de un suspiro, de una lágrima, de un silencio que por fin te contiene. Y si has llegado hasta aquí, si tu alma ha resonado con estas palabras, entonces ya has cruzado el umbral. Entre las 3 y las 5 de la mañana, algo en ti florece, aunque aún no tenga nombre, aunque nadie más lo vea, aunque solo tú sepas, en lo más profundo, que ese despertar ya te pertenece, y siempre lo hizo.